es el sacramento de la Cena del Señor. Si podemos ponernos sobre nuestros pies, te agradezco, para tener la lectura del texto que vamos a disertar. Primera de Corintios capítulo 11, desde el versículo 23. Nos dice la sagrada y bendita palabra de Dios. Yo te invito a que te pongas sobre tus pies. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Amén. Padre, te damos gracias por tu bendita y gloriosa palabra. Sabemos que necesitamos de la luz de tu Espíritu Santo, porque sin ella, Señor, nos quedamos en oscuridad. Y necesitamos que tú obres en lo más profundo de nuestro ser. Para que tu palabra, Señor, penetre en lo más profundo de nuestro ser y nos fortalezca, nos establezca, nos perfeccione en tu reino eterno, Señor. Sabemos que en tu luz solo veremos la luz, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos venido haciendo el estudio de la Cena del Señor
y lo hemos venido haciendo de una manera ordenada desde su relación que tiene que ver con el sacramento en el Antiguo Testamento, que es la Pascua del Señor. Y el enlace que hay, la unión doctrinal de la enseñanza entre la Pascua y lo que es la Cena del Señor. Y nos damos cuenta que es el seguimiento, el avance de lo que es la señal y sello del pacto de gracia. Ya en el Nuevo Testamento vemos que Cristo, el Cordero de Dios, es el que cumple y es el mediador, y también es el Cordero que da su sangre por los pecados de su pueblo. Y hemos venido avanzando en todo lo que es la enseñanza, y hoy vamos a mirar un punto muy crucial para la fe cristiana, porque aquí es donde más conflicto ha habido en cuanto a la enseñanza de lo que es el sacramento de la Cena del Señor. Y aquí es donde la iglesia, lo que se dice en iglesias cristianas, cada uno tiene una posición diferente. Los católicos, los que son los reformados, y también los que son los evangélicos. 3 posiciones vamos a mirar. Pero vamos a empezar con la parte que más conocemos nosotros, que son la parte de lo católico, que es el contexto en el cual nosotros nacimos y crecimos. Ojalá le pongamos interés y le pongamos atención, porque es lo que tú debes enseñarle a tu hijo. No dejes que otro disipule a tu hijo. Disipúlelo usted, de acuerdo a de la enseñanza, el conocimiento bíblico que tenga usted, su doctrina. ¿Me entiende? Entonces, es aquí la parte, el foco donde hay los debates más fuertes dentro del cristianismo. Y es sencillamente por lo ¿qué representan el pan y la copa en la mesa del Señor, o en la cena del Señor, o en la Santa Cena? 3 palabras o 3 títulos que tienen que ver con lo mismo: la mesa del Señor, la cena del Señor, la Santa Cena. Y no estamos cometiendo error en eso. Cuando Cristo dijo: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre del nuevo pacto. Entonces, ¿qué fue lo que quiso decir el Señor Jesucristo al expresar estas palabras? ¿Qué fue? Y es lo que necesitamos nosotros verdaderamente, tener un concepto de más del conocimiento, que de lo que piensan algunos es lo que bíblicamente lo que nos quiere decir el Señor. Entonces vamos a mirar el concepto católico romano. ¿Entendido? Entonces la Iglesia Católica, y aquí donde fue el duro enfrentamiento por lo que fueron como puntos donde que hace que la reforma explote. Entonces la Iglesia Católica, ella adoptó una doctrina o una enseñanza, y donde dice que existe una unión sacramental físicamente, o sea, es lo que se conoce como la doctrina de la
Transustanciación. ¿Qué quiere decir? Donde el pan, a través de la oración o la consagración del sacerdote, en el momento de en la misa, en el momento donde va a hacer la Eucaristía, lo que ellos llaman, el pan, en ese momento que el cura, el sacerdote, está haciendo la presentación o está consagrando el pan y el vino, se convierte literalmente en el cuerpo. El pan en el cuerpo, literalmente, de Jesucristo. Y el vino, y quiero expresarte que el vino solamente lo toma el sacerdote, porque el pueblo no toma el vino. El vino se convierte literalmente en la sangre de Jesucristo. Esta doctrina se llama ¿cómo? Escríbala. Transustanciación, con B larga. Transustanciación. Entonces quiere decir que el creyente, el católico que está participando de la misa, come con su boca al momento de tomar la hostia, come el cuerpo de Cristo. Y creo que es así que dicen ellos, cuerpo de Cristo, y el que va a comulgar dice amén y truc, pero no lo comen, se lo tragan. Bueno, lo que hagan con ellos. Pero lo que dicen es que están comiendo es el cuerpo de Jesucristo. Y vuelvo y repito, el vino que no lo toma el pueblo, sino que solamente lo toma el sacerdote, está tomando literalmente la sangre de Jesucristo. Pero nosotros, escuchen mi hermano, nosotros no tenemos por qué creer todo lo que nos digan, tenemos las Sagradas Escrituras y tenemos también sentido de razonar. Y tenemos que razonar porque la fe nuestra no es una fe ciega. La fe cristiana nunca ha sido ciega, ha sido una fe inteligente, una fe que conoce. Por eso es que nosotros nos nutrimos, porque vamos conociendo y encontrándole sentido a las enseñanzas de la Sagrada Escritura y la vamos abrazando y la vamos absorbiendo y se convierte la Biblia no en un libro cualquiera como lo teníamos antes, sino se convierte en un libro, wow, lo entendemos ya, lo disfrutamos. Pero resulta que cuando el cura hace eso, la hostia sigue siendo hostia y el vino sigue siendo vino. Entonces, ¿dónde está el cuerpo y dónde está la sangre? No hay ninguna sangre, ningún cuerpo de Cristo. Ahora, esto quebranta y se explota una cantidad de enseñanzas equivocadas, de errores y de herejías al expresar esto. ¿Sí? Una cantidad, esto hace que esto se convierta en una explosión de error y de herejías. Pero vamos a mirar el texto que ellos utilizan como base para interpretar lo que ellos dicen, o sea, como fundamento para decir lo que están diciendo, utilizan un texto de la Biblia. Un texto. Sin contexto. Es pretexto.
Entonces dice el texto es el de Juan capítulo 6, versículos 50 y 51. Juan 6, 50, 51. ¿Lo tenemos? Hermano, le sugiero algo. Esto no es para que usted ya sé cómo me voy a desquitar con la vecina. No, señor, yo vaya a cometer esa barbaridad, porque eso es de gente inconversa. Esto no es para controvertir. Esto es solamente para que usted sepa y enseñe a su hijo. Porque su hijo va a ir a una escuela y se va a encontrar con muchos niños que son de diferentes líneas, a veces doctrinales. Hay adventistas, testigos de Jehová, hay católicos, hay de todo. Dice el texto: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Ahí donde está esa parte. La cual que yo daré por la vida del mundo. Ese texto lo utilizan para decir que Cristo, cuando dijo este es mi cuerpo, el pan se estaba transformando literalmente en su cuerpo, en su carne. Esto es mi sangre, se está convirtiendo literalmente en su sangre. Pero este texto podemos ver y relacionarlo con el resto de otros textos, porque yo no puedo tomar un texto sin contexto y hacer de un texto una doctrina, como pasó con la Iglesia Católica. No puedo. Tú no puedes hacer eso. Este texto, al momento de expresar Jesús el sacramento, esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre de un nuevo pacto, hablando del pan y de la copa, lo estaba haciendo de una manera que nosotros conocemos que es el sentido metafórico. Y no solamente lo decimos nosotros, sino porque hay otro texto donde Cristo también expresó algo semejante. Y todo lo dijo en el sentido metafórico, en el sentido representativo. ¿Me entiendes? Por decir algo, te voy a mencionar varios textos que Cristo lo dice en sentido metafórico y nosotros lo entendemos en el sentido metafórico. Ahora, ¿por qué en el momento de la cena lo voy a tomar literal? No, tengo que tomarlo igual como lo tomo en el resto de la Biblia, en el sentido metafórico. Por decir algo, Juan 14, 6. ¿Qué dice? ¿Qué dijo Jesús ahí? ¿Qué era qué? Pero cuando tú lees que Cristo dijo, yo soy el camino, ¿tú crees que Cristo es verdaderamente un camino, una calle o un sendero? ¿Qué es lo que está diciendo Cristo ahí? En el sentido metafórico. Es el rumbo fijo en el cual nadie se ha de perder. ¿Me hago entender? Otro texto. Fíjate que él estaba hablando en sentido metafórico. Juan 15, 1.
Léalo. ¿Qué dice? Juan 15:1, ¿qué dice? Yo soy ¿qué? Vas a pensarte que Cristo es es un árbol de uva o una rama de la uva. Sí, una planta de uva. ¿Vas a pensar tú que Cristo es eso? No, Él lo dijo de una manera comparativa. Se compara Él con lo que es la uva, sus propiedades, la forma como se cultiva y cómo se ha de mantener la uva. Mi padre, dijo él, es el labrador. Tú no puedes pensar que Dios es el que está cuidando y está podando la uva. No, todo eso es metafórico. ¿Sí? El que en mí permanece es como el pámpano que permanece unido a la vid. Echa mucho fruto. Porque separado de mí, dijo él, nada podéis hacer. Entonces todo esto es una enseñanza que nos da dando del Señor en el sentido metafórico. Otro texto. Juan 6:51. El que acabamos de leer. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si tú vas a pensar que Cristo es un pan, no puedes pensar eso. Si no, tienes que darte cuenta que el pan tiene unas propiedades. ¿Qué hace el pan para el pueblo? ¿Qué representa el pan para el pueblo? Alimento. ¿Ves? Y otras enseñanzas más. Pero lo esencial de la enseñanza y de la naturaleza de la enseñanza es que es un alimento. Otra. Estoy hablando en el sentido metafórico y te estoy poniendo ejemplo. Otro ejemplo. En el 10:9, Juan 10:9. ¿Qué dice? Yo soy la puerta. ¿Sí? ¿Vas a pensar tú que Cristo es una puerta? No puedes ponerte a pensar literalmente que Cristo es una puerta. Y vas a poner y vas a pintar en tu casa una puerta. No tiene sentido eso. Ahora sabemos que para qué sirve la puerta. El que entra en la puerta, dice el que hallará pasto. Hay que entrar a través de la puerta. Nadie puede entrar si no pasa por la puerta. Y esa puerta es Cristo. ¿Entendido? Entonces nos damos cuenta que todo es en un sentido metafórico o representativo. ¿Sí? Y él en todos los textos que acabo de citarle a ustedes, utiliza el verbo ser. Yo soy. ¿Sí? Pero ¿cómo lo utiliza el sentido ser? El verbo ser. Apunte en el sentido metafórico o representativo. ¿Entiende? Ahí está. Entonces, decir, cuando Cristo dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre del nuevo pacto, es como si dijera, este pan representa, ¿qué? Mi cuerpo. ¿Y representa qué?
mi sangre. Ahora, te recuerdo, vámonos al momento cuando Cristo instituye la cena del Señor. Él está con sus discípulos en la mesa. Y Él toma el pan y lo parte. Cristo seguía siendo Cristo y el pan seguía siendo pan. No hubo ninguna mutación, no existió ninguna transformación, no se registra en los evangelios nada, solamente el sentido por el cual verdaderamente lo expresa, con una forma representativa, una forma metafórica. Él estaba en la mesa y Él dijo: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. ¿Me hago entender? ¿Vamos bien hasta aquí? Pero notamos algo más. Que Pablo, en la institución de la cena, cuando está hablando Cristo, Él llama al pan, pan. Y en la sustanciación, que ellos dicen que ya el pan está convertido en el cuerpo literal, pero lo más grave es eso, es lo literal, dice que es verdaderamente el cuerpo. Ahora vamos a pensar en algunas herejías que encierra esto. En la sustanciación sigue siendo todavía pan. Como les dije, la persona que va a tomar la hostia, yo no puedo pensar que en el momento que estoy tomando la hostia, estoy comiéndome el cuerpo de Jesucristo. Eso es en contra de mi razón. Eso es violar mi entendimiento. Es abusar, violar mi inteligencia. ¿Entiendes eso? Y mira lo que dice el texto en 1 Corintios 10, 17. Siendo uno solo el pan, no dice el cuerpo de Jesús. Entiéndelo así. Déjalo, no te preocupes. Déjalo. Y también dice, siendo uno solo el pan, con nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo que no dice cuerpo. Para Pablo no estaba comiéndose, Pablo no estaba consciente que se estaba comiendo el cuerpo literal de Cristo. No sé de dónde salió eso. Ahora, en 1 Corintios 11, versículo 26 al 28. Así pues, todas las veces que comieres, subraya, este pan, no este cuerpo, y bebiere esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga.
De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así. ¿De quién? ¿Del cuerpo? ¿Y beba de qué? ¿De la sangre? No. Coma así del cuerpo, del pan, y beba de la sangre. ¿Me entiende? Bueno, ya nosotros tenemos la luz. Y para el que tiene la luz, el que tiene el Espíritu Santo, no se va a dejar meter gato por liebre. Pero el que no tiene la luz, el que está en la oscuridad, pues todo lo que nos dicen nos lo tragamos y lo creemos. Entonces, entendemos por qué están así. Pero uno con la luz ya no puede aceptar eso. ¿Me hago entender? Vuelvo y te repito, esta doctrina de Roma atropella nuestra razón, nuestros sentidos, nuestra inteligencia. Eso va en contra de la verdadera inteligencia. ¿A quién se le mete en la cabeza o cómo me van a hacer creer a mí que me estoy comiendo el cuerpo de Cristo? Ahora, ¿qué encierra eso? Si Cristo está, cuando después instituyó la cena y después de su resurrección, ascendió su cuerpo físico, ¿a dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde ascendió Cristo? ¿Dónde? Voy a preguntarte, ¿dónde ascendió Cristo? ¿Dónde? ¿Ascendió dónde? No, pero tiene un lugar especial. ¿Dónde ascendió? A la diestra de Dios Padre. Está ahí. Y si está ahí, no puede estar aquí. Él comparte dos naturalezas, la divina y la humana. ¿O no? Te pregunto, ¿comparte dos naturalezas Cristo, divina y humana? Cierto. En la parte divina, Él como Dios puede estar en todas partes. Pero en la parte humana, como humano, escúchame, Cristo no estaba a la vez en todas partes como humano. ¿O sí? Cuando estuvo aquí en la tierra estaba a la vez en todas partes. Ponga atención, que esto es importante que tú entiendas esto. Como humano Él no estaba en todas partes. Se tenía que limitar a un solo lugar. Y se limitaba al tiempo. Entonces su parte humana, su cuerpo no puede estar en todas partes. Imagínate tú que en el momento en que se está celebrando la misa, ¿cuántas misas se estarán celebrando en este momento en el mundo católico? ¿Cuántos Cristos estarán metidos cuántos cuerpos habrán entonces en cada? No, eso es algo que viola la inteligencia, rompe la razón. Así como hacerte creer que alguien te dice, hermano, qué tremenda oscuridad, qué tremenda oscuridad. Sí, mira, no estás viendo la oscuridad, pero que estás viendo esta oscuridad si estamos en plena luz del día. No, que estamos en oscuridad. ¿Quién te puede forzar a creer una locura de esta? Ahora, si tú te la tragas, es porque tú quieres.
Vamos a hacer objeción a la doctrina católica. Escucha, la primera objeción que pongo es esta parte. ¿Cómo puede el cuerpo de Cristo ser literalmente comido por los apóstoles antes de que fuera sacrificado? Tenía que haber sido sacrificado primero, porque el pan iba a representar el cuerpo quebrantado de Cristo en la cruz. Entonces no podían comer los apóstoles en la noche que fue instituida la cena del Señor. No podían estar comiendo el cuerpo, sino que estaban comiendo pan y que estaban tomando vino, el fruto de la vid. ¿Qué representaba para ellos eso? Su cuerpo que iba a ser quebrantado, partido, y su sangre que iba a ser ¿qué? Derramada. La segunda objeción: el pan. El pan es la comunión del cuerpo de Cristo. El pan, la comunión del cuerpo de Cristo. El pan, nos dice el texto de esta manera, en 1 Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan, ¿está oyendo? El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Estamos hablando del pan y seguimos, y Pablo repite pan y repite pan y repite copa y repite copa y repite. No dice cuerpo, sino el pan. Ahora, pongan atención. Para los reformadores, y tiene más sentido que cualquier otra cosa. Pongan atención. En ese momento de conflicto, para ellos, al decir a ellos sostener la doctrina de la sustanciación, que la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo, escúchenme, hacen literalmente de la hostia un ídolo, igual que el becerro de oro que hizo Aarón en el pie del monte Oreb. Un ídolo. Ahora, yo sé que usted sabe mucho sobre eso, pero hay muchas cosas que de pronto ustedes o nosotros nos metían que ni siquiera nos dábamos cuenta, pero ahora nos vamos a dar cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando él hace y coge la hostia, el sacerdote la levanta. ¿No es así? Presta atención a las misas. La levanta. Y desde el momento que la levanta, ya esa hostia es el cuerpo de Cristo. Y es digna de adoración. La gente se arrodilla a adorar
Es más, en Semana Santa cogen y meten lo que se llama la custodia. ¿Cuál es la custodia? Es como una estrella que parece un sol y ponen la hostia en el centro y dicen, van a adorar al Santísimo. ¿Estoy equivocado, hermana Nubia? Eso lo hacen todas las iglesias católicas en el mundo entero. Convierten a la custodia en un ídolo peor que el que hizo Aarón en el monte Horeb. Esa hostia es exaltada, es adorada por encima de los hombres y de los ángeles, y la hacen, la creen, la convierten como la segunda persona de la Trinidad. O sea, ellos ven en la hostia a Jesucristo. Tremendo eso, ¿no? ¿Cómo le parece esto? ¿Bonito? No, esto no es bonito, esto es aberrante. Esto es horrendo. ¿Entiende eso? Ahora, en las procesiones, ella, la custodia, es llevada y es levantada y la gente va. Ahí viene el Santísimo. ¿Santísimo qué? Es más que un Dios, Dios pan. Un ídolo, al igual que el becerro de Aarón. Ahora, hay una cajita de oro detrás del altar. ¿Cuántos la han visto? Levante la mano los que la han visto. Aquí como que ninguno fue católico, el único católico fui yo. Entonces ustedes iban a la iglesia católica y no se daban cuenta de nada. Toda risa. Hay una cajita en el fondo, allá como si estuviera aquí una cajita. Una caja fuerte, correcto. Y la mayoría de las veces tiene la imagen de la custodia. Y ahí el cura mete el cáliz con la custodia. Y el cura, escúcheme bien, cada vez que va a pasar por ahí, al frente de esa caja fuerte, que ellos lo llaman como si fuese el altar, el Santísimo ahí, se tiene que arrodillar y hacerse lo que se hace, la señal de la cruz. ¿Me entiende? Cada vez que él pasa por frente de esa parte, tiene que hacerlo. Igualmente la iglesia, los que están dentro de la misa, tienen que hacerle la señal y tienen que hacerse la señal de la cruz. Todo esto es una forma de adoración. ¿A qué se la están haciendo? A la hostia, al cuerpo de Cristo, como llaman ellos. ¿Sí?
al cáliz. Todo esto es tremendo, hermano. Tremendo, sinceramente. Pero, hermano, aquí viene otro error, otra herejía. Cada vez que se celebra la misa, cada vez, cuando hay la transformación de la hostia en el cuerpo de Cristo y del vino que solamente toma el sacerdote en la sangre de Cristo, literalmente, verdaderamente la sangre de Cristo, lo que están diciendo es que Cristo es nuevamente sacrificado. ¿Me entiende? En cada misa están sacrificando a Cristo nuevamente. ¿Y cuántas misas hay en Colombia? ¿Y cuántas misas hay diariamente en el mundo católico? Sí, imagínate cuántas veces que sacrifican a Jesucristo. Pero mira lo que dice la Sagrada Escritura. En Hebreos capítulo 9, versículo 15, 26 y versículo 28. Hebreos 9, 15, 26 y 28. ¿Todos tienen? Dice el texto. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Está hablando de Cristo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, subraye, esa palabra, una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Cuántas veces se presentó para él ser sacrificado? Una vez y para siempre. ¿Sí? Sigue diciendo el 28. Así también Cristo fue ofrecido, subraye una, sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Se da cuenta? Solamente Cristo fue sacrificado y será sacrificado una sola vez y para siempre. Ya no se necesita más sacrificio. Por eso, escúchenme, por eso el templo no tiene sentido. Porque el templo se construyó, fue con el propósito de que se hicieran los sacrificios por los pecados. Pero si el templo se construye
¿para qué se va a construir? Si ya el Cordero de Dios dio su vida por el pecado del pueblo. Fue una sola vez y para siempre. Y aparecerá por segunda vez, pero cuando Él venga por segunda vez ya no será con relación al pecado, sino será como juez y Señor. ¿Entendido? ¿Cuánto alaban la grandeza y la gloria del Señor? Ahora, sacrificar continuamente a Cristo como lo hacen los curas, todas las veces que hay misa. Si hay 5 misas al día, 5 veces están sacrificando a Cristo en el día. En ese sentido también hay otro error. ¿Cuál es el error? Que si yo tengo que repetir un sacrificio y un sacrificio es porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no fue suficiente. ¿Entiende? No fue suficiente. Y al no ser suficiente tengo que buscar otra forma de repetirlo y repetirlo y repetirlo para poder verdaderamente quedar satisfecho. Pero en el momento que Cristo estaba crucificado, en la cruz dijo una palabra muy poderosa para el pueblo. Él dio un grito de angustia antes de morir. Dijo: Tetelestai, en hebreo, que significa la obra fue terminada. O sea que no hay, todo fue completado a su perfección. La deuda fue cancelada a su perfección. Nuestras deudas de pecado todas quedaron saldadas en perfección, borradas en perfección por su sangre. Y Él mismo lo expresó: Tetelestai, y expiró enseguida. Una de las palabras más emocionantes que encontramos nosotros en el momento de la crucifixión, porque ahí nos dijo, antes de morirse, dijo: todo quedó saldado, la obra fue terminada. Si lo quiere buscar, está en Juan 19:30. Si no me vas a hacer creer,
forma que yo necesito supuestamente sacrificar a Cristo cada vez que yo vaya a comulgar con Él. Por eso digo, entonces, dame volumen. No puedo, solamente un ciego ponerle sentido. Dame un poquito más de volumen, por favor. No puedo violar mi inteligencia en creer todas estas cosas. Pero cuando uno no tiene la luz de Cristo, cualquier cosa se traga. Se traga de que algo inanimado puede hacerme un milagro. Pues esa es la obra de las tinieblas, ¿no? Ahora, lo que Cristo nos manda es hacer, digo, hacer esto en memoria de mí. ¿Y qué significa la palabra hacer memoria? Recordar. Recordar a través del pan y del vino, recuerdo. ¿Sí? En Lucas 22, 19. Hacer esto en memoria de mí. Entonces, ¿qué es lo que íbamos a recordar? Según las palabras de Jesús en ese momento. ¿Qué es lo que vamos a recordar? ¿Ah? Respóndame, ¿qué es lo que vamos a recordar? Algo que sucedió cuando en el pasado, hace más de 2000 años. Algo que ocurrió en el pasado. No algo que va a acontecer en el presente, como es la misa. Si voy a recordar algo del presente, ahí no cabe la palabra recordar. ¿Qué es lo que voy a recordar? Algo sucedido en el pasado. ¿Me entiende? Otro error. Son muchos los errores. Si el sacerdote, oiga bien, imagínense, ofrece el cuerpo de Cristo y la sangre real de Cristo a Dios, se está convirtiendo el sacerdote en un mediador entre Dios y Cristo. Dígame, ¿quién puede servir de mediador entre Dios y Cristo? Imagínense un hombre pecador de mediador entre Dios y Cristo. Nadie puede ser mediador entre Dios y Cristo. O sea, como si Dios estuviera en enemistad contra Cristo. No, son locuras.
Son enseñanzas completamente que van en contra de nuestra inteligencia. Ahora vamos a mirar otro punto y termino con este. La posición de muchas iglesias evangélicas que nos interesa. Porque dentro de esa posición puede estar usted. Y la próxima enseñanza le daré la posición completamente bíblica que entendemos nosotros, conforme la entendieron los reformadores. ¿Entiende? La posición de muchas iglesias evangélicas que lo que enseñan ya se van al otro extremo. Solamente vienen a la cena del Señor como un mero recordatorio, como un mero conmemorar o recordar en la cena lo acontecido hace 2000 años. Escucha, como cuando nosotros llega la fecha, pon atención, como cuando llega la fecha de Navidad. ¿Qué hacemos en la fecha del 24 de diciembre? ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos recordando? Y esperamos con expectativa la Navidad. O como cuando llega que ya hasta eso se ha perdido por la mala educación que están recibiendo nuestros hijos. Vamos a conmemorar la fecha de nuestra independencia. Ya eso se perdió, porque algunos ni siquiera saben cuándo es la fecha de la independencia. Pero antes, cuando nosotros estábamos pequeños, al llegar el día 20 de julio, todas las casas teníamos la bandera de Colombia en la ventana, recordando que era la fecha de nuestra ¿qué? Independencia. Y en la televisión, escúcheme bien, siempre se presentaba la batalla del Pantano de Vargas. Se cantaba en el himno nacional. Había desfile por las calles. Los colegios salían a las calles a conmemorar la fecha de nuestra independencia. Pero la mala educación de hoy, ya eso se perdió. Y muchos evangélicos toman la cena del Señor como algo así. Solamente recordar que Cristo murió por mis pecados. Y ya. Para no dejarte con la inquietud, ¿cuál es el sentido que le dieron los reformadores? La cena del Señor, los elementos, el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. ¿Sí? Pero cuando Cristo dijo, este es mi cuerpo,
lo estaba diciendo de una manera representativa y como representativa y metafórica, ¿verdad? Pero entendemos también en esas palabras, y fue lo que se entiende, que espiritualmente, no físicamente, espiritualmente, o sea, el cuerpo, la parte divina de Jesús, no la parte física, no la naturaleza física de Él, sino la naturaleza divina, en un sentido espiritual, yace en el pan y en el vino. Nosotros sí comemos el pan, pero espiritualmente nos estamos alimentando de Cristo, el Cristo resucitado. Bebemos de la copa, pero espiritualmente estamos bebiendo espiritualmente la sangre que nos lavó y nos limpió. Son conceptos totalmente contrarios y diferentes. O sea, no tomamos la cena como un simple recordatorio, sino le damos el sentido de lo que verdaderamente Cristo quiso decirle, enseñarnos. Un sentido espiritual. Para nosotros a veces no podemos, no queremos como forzar la mente, pero sí es entendible esto. Es comprensible esto. Y nos vamos al texto en 1 Corintios. En el capítulo 11. Escuche estas palabras, para que ustedes no piensen que el comer pan es solamente comer un pedazo de pan como comer cualquier pan, cualquier galleta. No estás comiendo cualquier pan. Hay algo que nos apunta en el sentido espiritual. Mira el versículo 29 de 1 Corintios 11. Dice, antes de tomar la cena, dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Sí? Porque lo que estamos comiendo es pan y lo que estamos bebiendo es de la copa, es el vino. Pero mira lo que dice adelante. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Entendido? Entonces, no estamos comiendo, escúcheme hermano, cuando estamos en la cena no estamos comiendo pan común. Sí estamos comiendo pan, pero tiene su sentido espiritual, tiene su significado espiritual, tenemos que darle ese valor que Cristo nos lo enseña. En un sentido espiritual, Él está ahí. Él está ahí, está aquí con nosotros. Es como cuando decimos, ponga atención, cuando decimos nosotros, yo soy el templo de Dios.
¿Es literal eso? ¿O no es, o es algo metafórico? ¿Qué piensa? ¿Metafórico? Pues para ti puede ser metafórico, pero para mí, según la Biblia, no lo dice metafórico, lo dice literal. Somos el templo del Espíritu Santo. Cristo mora en nuestra vida, ¿o no mora así? En su naturaleza divina, Él está con nosotros, está en nosotros. ¿Me entiende? Ahí es donde podemos interpretar esa parte, que Él está en todas partes en su naturaleza divina, pero en su naturaleza física Él está en el cielo, a la diestra de Dios Padre. Y tú y yo somos templo del Espíritu Santo. ¿No dice eso la Sagrada Escritura? ¿Está en nosotros o no está en nosotros? Dime, ¿está o no está? ¿Tú lo sientes? No necesito sentirlo, porque Él es espíritu. Yo no necesito sentirlo, solamente que me lo diga la Sagrada Escritura, yo tengo que creerlo. Soy templo de Dios. Él mora en mí. De hecho, por eso soy cristiano, porque si no morara en mí, no fuera cristiano. Fuera imposible ser cristiano. Es lo mismo. ¿Por qué cuando comes, la persona come el pan y bebe la copa indignamente? ¿Por qué está comiendo juicio? Pregúntate eso. Entonces lo que estás comiendo no es pan cualquiera. En un sentido espiritual, Él está ahí. Y en el vino, en un sentido espiritual, Él está ahí. ¿Entiende? Muchos de nosotros veníamos a la cena y la tomábamos como cualquier cosa. Y hasta se la dábamos a los pelaitos, a los niños. No le teníamos ningún respeto a la cena del Señor. Durábamos tiempo sin congregarnos y veníamos como cualquier cosa a tomar la cena del Señor. Pero no es, de aquí en adelante no puede ser así. Porque te advierto, estás comiendo juicio para ti al tomar la cena del Señor indignamente. Termino con una pregunta, muchachos. La pregunta sería esta: Omar, ¿me podrías contestar esta pregunta ahí? Según los reformadores, ¿en qué forma está presente Cristo en la cena del Señor? ¿Si lo está o no está? ¿Y en qué forma? Esta pregunta no solamente es para Omar, es para todo el mundo. ¿Quién me podría decir? ¿Ah? Espiritualmente. En ese sentido es diferente decir espiritualmente Cristo está en el pan y en la copa. Es diferente al decir que físicamente lo que voy a comer es el cuerpo de Cristo y voy a tomar es la sangre de Cristo. Eso es totalmente diferente. Una distancia de norte a sur no se encuentran. Pero hay alguna observación que tenemos que hacer. Él está espiritualmente aquí en la mesa, en los elementos, pero hay una observación que tenemos que hacer y que no podemos olvidar. ¿Cuál es?
con respecto a su naturaleza física. ¿Me podría decir? ¿Quién me podría? Hermana Núñez, usted me podría decir. Con respecto a la misma pregunta, pero una observación. Él está espiritualmente en el pan y en la copa, ¿verdad? Pero hay una observación con respecto a su cuerpo físico, su naturaleza física. ¿Dónde se encuentra él? A la diestra de Dios. ¿Me entiende? Que son totalmente diferentes. No es que yo cuando voy a comer el pan, me voy a comer. No. Vas a comer pan. Pero tiene su sentido espiritual. Espiritualmente estamos comiendo el cuerpo. No el cuerpo, que es diferente. Ahora busque 1 Corintios 10, 16 y terminamos aquí. A ver, Márquez. 1 Corintios 10, 16. Pongan atención todos. Edward, pon atención, hijo. ¿Ya? El versículo de 1 Corintios 10, 16 habla sobre la copa y del pan. ¿Cómo qué? Primero Corintios 10, 16. ¿Sí? Léelo en voz alta. Me habla el texto, marque, pon atención. Me habla el texto de que de la copa y del pan, ¿como qué? Lo que acabas de leer. ¿Cómo qué? Lee la Biblia y tiene la respuesta. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿La qué? Pero habla duro que no te escucho. La comunión. ¿La comunión con qué? ¿Cómo dice? ¿La comunión con qué? Con el cuerpo y la sangre de qué. Pero en un sentido qué? En un sentido espiritual, no en un sentido físico. Sentido espiritual. Tenemos que tener, metámosle los 5 sentidos a la palabra, por favor. Esta es la fe cristiana, hermano. Última pregunta para todos. Según el texto leído que acaba de leer el hermano Márquez, Cristóbal, entendemos que la celebración de la Cena del Señor, te voy a dar 3 respuestas, tú vas a escoger una, ¿sí? Ok. Voy a dar 3 respuestas, usted va a escoger una, pero en silencio. No se escuche ni el aleteo de las moscas. Todo el mundo en silencio y responde en su mente. 3 respuestas. Solamente un recordatorio.
comunión con Cristo o un sacrificio de nuevo a Cristo? ¿Cuál de las tres que te cree que es la respuesta correcta? ¿En un sentido qué? En un sentido espiritual. Así es. Así es, mi hermano. Entonces ya hemos aprendido algo que debe quedar como una raíz profunda en nuestro ser. Que la celebración de la cena del Señor es más que un recordatorio, ¿oyeron? Es más que un recordatorio. No podemos quedarnos como muchos evangélicos que vienen, toman el vino y toman el pan y como una fiesta y ni hay reverencia a veces ni nada de eso. Sino, hermano, que en los elementos, en el pan y en el vino, está en un sentido espiritual. Está en un sentido espiritual el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Sí? Aunque Cristo se encuentra físicamente, en su naturaleza física, ¿se encuentra dónde? En el cielo a la diestra de Dios Padre. Este es verdaderamente el sentido de la cena del Señor. Estamos haciendo un recordatorio a través de esos elementos que me representan su cuerpo y su sangre derramada, quebrantado y rederramada por mis pecados. ¿Entendido, muchacho? Ponte sobre tus pies. Padre, te damos gracias por este momento, bendito Dios.